Ya estamos en live, ¿no, verdad? Me parece que Sí, ya sí. nos Ya. encontramos en vivo. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos observan desde la plataforma de Facebook Live. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Mayén Zavala, soy un litigante especializado en materia penal. Me acompaña la maestra Marisol Pérez Jiménez, quien está acompañándonos en la Fiscalía General de la República. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, efectivamente andamos aquí trabajando todavía. Disculparán, ¿verdad? Que estamos transmitiendo desde acá, pero pues ahora sí que el deber nos llama. Pero súper feliz de que esté con nosotros la magistrada Griselda Elizalde Castellanos, que la verdad siempre es un honor que nos acompañe y bueno, más en estos temas que son de perspectiva de género, en el cual pues ella ha innovado también en esta materia y pues bueno, precisamente en este curso nos va a complacer con la clase del día domingo. Este es una clase introductoria, la del día de hoy, y obviamente, bueno, pues estaremos charlando al respecto. Ahora sí que, Enrique, te pido de favor que nos la presentes aquí Claro que sí. en el live, por favor. Claro que sí, Solecito. Estamos muy contentos de tener, como ya lo dijo la maestra Marisol, a toda una personalidad en el país. Antes era jueza y ahora es magistrada. Y bueno, si nos podría contar un poco más de su trayectoria magistrada y de su expertise que ha tenido en salas de oralidad y en ahora su nueva asignación de servidor público como magistrada. ¿En dónde está su asignación? ¿Cómo ve la aplicación de la perspectiva de género en nuestro país? Para dar un preámbulo de lo que vamos a abordar el próximo domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad INDECAJ. Primero agradecer al instituto que me haya generado la invitación para estar el día de hoy platicando un poquito. Recordemos que esta es una plática introductoria de lo que será la clase del próximo domingo. Desde luego con los grandes maestros Enrique Mayén Zavala y la maestra Marisol Pérez Jiménez, mejor conocida por todos nosotros como Solecito. Vamos a hablar acerca de la aplicación de la perspectiva de género en las diversas etapas del proceso penal. Acusatorio. En la etapa de investigación, cómo es la litigación en este tópico, en la etapa intermedia y desde luego en la etapa de juicio. Tarea pendiente, considero yo, aún dentro de nuestro país, la aplicación de la perspectiva de género, porque cuántas veces hemos escuchado, su señoría juzga con perspectiva de género, y es lo único que agotamos dentro de las audiencias. Y la gran interrogante sería en un primer término, ¿qué es perspectiva de género? ¿Por qué considerar que nos encontramos frente a un caso de perspectiva de género? Que cuidado, hay que prestar especial atención. Cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos considerando solo a las mujeres en este aspecto, se considera el género. Es decir, sabemos que no es lo mismo sexo que género. Sexo, pues es la condición biológica que nos define en el momento de nuestro nacimiento. Se nace hombre o se nace mujer. Y el género se construye a partir de los roles que vamos tomando en el curso de nuestras vidas. Entonces, a mí, dentro de las audiencias en las que yo he encabezado, pues digamos, eh, como sustento dentro de las resoluciones una jurisprudencia que sabemos que es obligatoria y que es la 22/2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el pasado, pues ya en abril del 2016. Entonces, imagínense todo lo que ha transcurrido y hoy por hoy todavía es una tarea pendiente en perspectiva de género, y sobre ello pues está el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la perspectiva de género, y nos va indicando los 6 pasos que contiene esta jurisprudencia y que vamos a ir hablando uno a uno de ellos dentro de la clase del próximo domingo, y dando un breve adelanto en torno a estos 6 pasos que dice elementos para considerar perspectiva de género, el método a aplicarse,
pues nos va diciendo que para mí, desde luego, el más importante es el primero, identificar si existe una situación de poder que por cuestión de género, ¿sí?, dé cuenta de una desventaja, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué se resalta? Situación de poder, género, ¿sí?, y desventaja. ¿Qué es una situación de poder? Y aquí es donde empieza el análisis de los operadores en identificar. Hay una situación de poder derivada del dinero, hay una situación de poder derivada de un rol en casa, ¿sí? Hay una situación de poder, gracias, ahí está, acceso a la justicia, ¿sí? En condiciones es que está muy chiquitita, en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que es la jurisprudencia que les estoy considerando. Gracias si lo ampliaste. Entonces, si ustedes se fijan, el primer elemento identifica primeramente si existen situaciones de poder que por cuestión de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Entonces, rescato estas tres ideas. Sí, situaciones de poder, género y desequilibrio entre las partes. Ahora bien, una vez que tú identificas estas situaciones de poder, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿el género influyó para esta situación de poder? Y eso la colocó a la persona en desventaja. Y aquí podemos citar un ejemplo muy clásico, ¿no? Tú te quedas en casa mientras yo salgo a trabajar. ¿Quién está ejerciendo el poder? La persona que sale a trabajar, porque él decide lo que gana y determina en qué se utiliza. Y eso a mí me lleva en situación de desventaja por mi rol de género. Las mujeres se quedan en casa mientras los hombres salen a trabajar, ¿va? Pero otra situación de poder pudiera darse también conforme a las edades. Me dirán, ¿de qué está hablando la maestra? ¿Ustedes no considerarían, por ejemplo, que mi jefe me doble la edad, ¿sí? Que yo trabaje bajo la subordinación de él y eso me va a colocar en una situación de ventaja. Entonces, digamos que el primer, y así lo señala esta jurisprudencia, el primer dato a prestar atención será B, juzgador, B, operador, porque cuidado, la perspectiva de género no se aplica solamente en el juzgamiento, sino en la investigación de los delitos, ¿sí? Y debes de ir construyendo carpetas de investigación con perspectiva de género y resoluciones con perspectiva de género, ¿sí? ¿Y cómo es que lo vas a brindar? Pues con la argumentación que tú hagas dentro de la audiencia. Su señoría llamó la atención que nos encontramos frente a un caso de juzgamiento de perspectiva de género. ¿Por qué, su señoría? Porque en el presente existe esta situación de poder derivado de esto. Las características físicas de la víctima son estas, su señoría. Su edad, dónde estudia, a qué se dedica, y vas lanzando, digamos, ¿sí?, elementos para que ese juzgador vaya identificando estas situaciones de poder. Segundo, y eso es bien importante, pregúntate, cuestiónate los hechos, pero no le pongas estereotipos. Si tomo como referencia el ejemplo que les citaba minutos antes, algunos pudiéramos decir hace un tiempo, oye, es que es lo normal que la mujer se quede en casa. A ella le toca cuidar del dinero, cuidar de los hijos, cuidar de que no falte. Pero en ello estoy utilizando un estereotipo, que son las etiquetas que ponemos a los comportamientos. Y hay diversas clases de estereotipos. La primera de ellas, pues, descriptivo y luego el normativo, que es el que yo estoy poniendo sobre la mesa. Normativo, ¿por qué? Porque la sociedad ha impuesto por norma que la mujer se queda en casa y que el hombre sale a trabajar. Entonces, me voy a preguntar, me voy a cuestionar los hechos que están sometidos a mi conocimiento, pero despojándome de los estereotipos. ¿Por qué? Si no, pues no te voy a dar la razón porque esa labor te tocaba llevar a cabo
por una disposición normativa y caigo en este estereotipo. También puedo caer en unos estereotipos descriptivos, tienen que ver en torno a la persona. Ejemplo, todos pudiéramos decir que los brasileños son muy buenos en el fútbol, porque recordamos al gran futbolista Pelé, y dirás, bueno, es que todos confluyen a que allá en Brasil todos eran buenos jugando fútbol. Y eso es descriptivo, no necesariamente se da. Y luego te vas a los estereotipos sexuales y luego te vas a los estereotipos de género y vamos a ir citando los ejemplos dentro de la clase. Recordemos que hoy pues es un breve adelanto de lo que vamos a abordar en ello. Tercera Así, cuestión, dígame. así es, señoría. Bueno, Perdón, aquí, ya me fui de bruces yo. no, 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 está muy bien, está muy bien. De eso se trata, de que toda la gente que nos está viendo, pues se anime precisamente a llevar este curso para que aumente sus conocimientos. Ahorita simplemente con dos puntos de la jurisprudencia 2011-430, pues ya nos abrió un panorama amplio. Aquí en Ciudad de México, señoría, se solicita la pericial en antropología ¿Mm? social, en antropología forense, para precisamente acreditar el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta persona? ¿Qué escolaridad tiene? La familia, el nivel de ingresos, etcétera. Allá en las lejanas tierras del norte, Ujú, también es necesario esta pericial, porque también recordemos que hubo unas modificaciones al Código Nacional en donde se le ujú, obliga al juez de control ujú. a ordenar las que hagan falta en Claro, determinado que es el momento. siguiente elemento del método. Y ha habido un gran debate en torno a si el juez de control de un sistema de corte acusatorio puede invadir la esfera del operador para decir, te falta prueba. Pero por jurisprudencia te dicen, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para visibilizar que la situación de desventaja, de discriminación, ¿sí? O de violencia, ordena la prueba. Y Eso está muy interesante. no rompe un poco el equilibrio procesal entre las. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque, como usted lo menciona, si existe un sistema acusatorio, pues cada parte está obligada a probar su teoría del caso, su punto. Sí, claro, Y que claro. el juez, teóricamente es imparcial, al ver esta disparidad, pues ahora puede ordenar, y eso ya está en el Código Nacional, Claro. que las pueda Primera ordenar. pregunta, mi estimado Enrique. ¿Por qué disparidad o por qué desigualdad? No, o sea, es que si No el vas juez. a, no, pero primera pregunta, es la reflexión. Segunda pregunta, si yo investigo porque ordena el juez recabar pruebas, de esas pruebas dentro de un descubrimiento probatorio la defensa, ¿va a tener acceso? Sí. ¿Va a tener oportunidad de contradecir? Sí. Y me parece que cumple el estándar que se nos ha exigido en torno a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En el caso de las mujeres, porque cuidado, podemos estar frente a un caso cuya víctima sea un niño. Y aquí me obligas a juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Yo nada más estoy ordenando que te falta prueba para visibilizar. La siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto el juez puede advertir que falta prueba? ¿Sí? Eso, Porque ¿hasta dónde es capaz el que lo límite? que para ti es suficiente, para mí no lo es. ¿Y qué me ha tocado advertir en audiencias también? Eh, Pobre información, perdón por el adjetivo, en el sentido de estas ideas que les estoy lanzando. Sin situación de poder, desventaja, discriminación, violencia. Entonces, ¿cómo voy a ordenar algo de lo que no sé? Porque si estamos, pensemos en la intermedia, primera etapa en la que yo puedo ordenar prueba. Sí, me dicen el hecho, materia de acusación, me dicen las pruebas y traen un peritaje, pero yo no conozco el sentido del peritaje. Y eso puede conocerse hasta juicio. Que sí creo que en la etapa de juicio tú puedas reponer
para ordenar por hoy, porque soy, digamos, he adoptado una postura en el sentido de la igualdad entre los derechos fundamentales de la víctima y del acusado. Lanzo pregunta, ¿cuántas veces hemos ordenado la reposición de expedientes por violación de un ejercicio de defensa adecuada? ¿Cuántos casos hemos ordenado reposición por violación de derechos fundamentales de la víctima? Y me van a decir que ninguno. Y ahí hay una igualdad, porque quien se enfrenta en un proceso son los derechos del acusado frente a los derechos de la víctima. ¿Sí? Entonces creo que ahí sí cabe la posibilidad de ordenar, porque no me fue visible el contexto de vulnerabilidad, de discriminación, de violencia. Y con ello doy respuesta a ello. ¿Cuántas veces dices, oh, me faltó un poquito en esta prueba? No tengo la información. Y le vamos a negar el acceso a la justicia a esa persona que por condición de género está en una situación de desventaja. Me parece que la respuesta debe ser. Sé que muchos me dirán, ay, pues y entonces, ¿dónde queda mi ejercicio de defensa? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Vamos a regresarnos a un sistema tradicional. El Código Nacional te permite reponer cuando adviertas violación de derechos fundamentales en el 101, fracción segunda. Ahí lo está, muy claro, y esa es la herramienta. Pero como nos hemos formado mucho en la naturaleza del sistema acusatorio, que te dicen, juez, tú no intervienes. Es adversario y es entre ellos. ¿Sí? No, muy bien, muy buena perspectiva. Ahí está la respuesta y empezamos. Porque cuidado, el litigio en perspectiva de género arranca desde la etapa 1. Y les voy a decir, ejemplo, cuando estamos redactando una denuncia, nos olvidamos de los contextos, ¿sí? ¿Qué contexto rodea el hecho? No, pues quién sabe. ¿Qué edad tiene usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Hace cuánto empezó? ¿Cómo es? Y decimos, no, vete a lo concreto, ya no digas lo demás. Y esas son herramientas que hay que utilizar en la sala de audiencias. Qué gratificante para un juzgador cuando uno de los operadores te dice, le voy a pedir que juzgue con perspectiva de género porque, primer punto, su señoría, la situación de poder se deriva del relato de la víctima donde establece esto, ¿sí? Que se ve corroborado con esto, ¿sí? Pidiéndole que cuestione los hechos, despojándose de estereotipos, su señoría. Ya le estamos diciendo al juez, por favor, no use estereotipos, ¿sí? Porque identifico. Imaginemos en una argumentación cuando dicen, recuerdo mucho una audiencia que dentro de un argumento de defensa me decía el defensor que las máximas de la experiencia le indicaban determinada conducta a una mujer. Y entonces, pues, vamos a explicar qué es una máxima de experiencia y vamos a explicar qué es un estereotipo, porque tú estás construyendo el argumento bajo un estereotipo. Y para eso hay que conocer los estereotipos, ¿sale? O sea, diciendo, usted está haciendo uso de eso y el método para juzgar con perspectiva de género precisamente me exige que me libere de los estereotipos, tanto cuando cuestiono los hechos como cuando valoro la prueba. Es el último de los elementos, ¿sí? Que la resolución tenga. Ay, gracias. Desde, Uruguay, desde qué Uruguay. gusto. Uruguay, qué gusto. Perdónenme, yo me apasiono. Y la verdad, a Indecaj no le puedo decir que no, a Enrique Mayén no, y a Solicito tampoco. He estado un poquito ausente de la actividad académica en este último año por cuestiones laborales, pero son temas que a mí me apasionan y me ganchan siempre, o sea, porque hay mucho por hacer todavía. Yo precisamente hace algunos años, ya de la audiencia de juicio hace 7 años, que hicimos el análisis de un excluyente de responsabilidad con perspectiva de género y de defensa legítima, pero analizando el método paso a paso y diciendo con qué órgano de prueba tenía el sustento.
porque no nada más basta lanzar la argumentación, sino con que lo corroboramos. No sé si hay preguntas ahí en Facebook. Mm, Si es que las hay, podemos ir contestando. no sé, pero ese caso que nos dijo de hace 7 años con perspectiva de género nos tiene que detallar el próximo domingo, señoría. ¿Mm? Ok. El Sí, caso, sí, es decir, o sea, la metodología, lo que se usó, no necesariamente el caso en sí, pero cómo se resolvió. sí, lo vamos a hablar el domingo. Y desde luego compartiré con ustedes la argumentación, desde luego. Y hay muchas audiencias, no solamente, qué bonito cuando resuelves con perspectiva de género una medida de protección o más allá del adjetivo bonito, qué profesional te puedes llegar a ver como operador el conocer el método. Porque de verdad, a mí no me ha resultado ajeno en cierto número de audiencias importante en cantidad, que nada más te digan, oiga su señoría, y pido juzga con perspectiva de género. Y Ujú. entonces cuando tú le dices, de acuerdo, sé que tengo una obligación, ¿me puede dar los elementos para juzgar con perspectiva de género, por favor? No, eso no lo traigo yo aquí preparado, pero es obligación suya. No es obligación mía, sí, siempre y cuando yo tenga los elementos, porque cuidado, la perspectiva de género no es privativa de la materia penal, ¿sí? O sea, hay perspectiva de género en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil, ¿sí? Sí, claro. Sin embargo, bueno, pues nosotros somos penalistas y es Ujú. Y vamos a hablar de eso, así es. vamos a hablar de ese caso. ¿Hay alguno de ustedes que esté en Zoom que quiera levantar la manita para hacer una pregunta? Sí, yo. Adelante, Fernando. Sí, gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Viendo lo que es las medidas de protección, Ujú, consideradas con perspectiva de género, en una ujú, cuestión del Ministerio Público, a lo mejor en hechos victimales a mujeres, ¿no cree que es un poco excesivo o anticonstitucional una medida, la que sea, porque deja en estado de indefensión a la otra parte, sin ser valoradas ni escuchadas, porque hoy día lo que es el Ministerio Público de la Mujer o de perspectiva, lo que basa o con lo que basa su elemento de prueba es con ujú, una entrevista, ¿no? O ujú, un formulario simple, de lo cual el Ministerio Público determina esa medida de protección. No ujú, obstante de ello, si pasa algún juez de control, el juez de control da por hecho por el riesgo posible, ¿no? Existente, pero no hay una audiencia real, porque a veces casi no las hay, donde ujú. la persona está siendo Ujú. juzgada previamente, ¿no? Ni siquiera hay un juicio. No, la medida de protección ni siquiera tiene el alcance de una medida cautelar y está prevista en el artículo 137 del Código Nacional y las primeras tres de ellas exigen la ratificación de un juez de control por ser un poco más invasivas de lo que es el resto. A mí no me parece que sea una figura inconstitucional, ¿sí? Es en aras de garantizar la protección de una víctima que lo requiere de manera inmediata. Me parece que es un tema de valoración considerar si con la sola entrevista o la sola denuncia es viable otorgar esta medida de protección. Y más allá, pues está una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en cuyo articulado, pues viene definitivamente una serie de catálogos de órdenes de protección y ahí sí, pues considera el relato de la víctima como lo conducente e importante para ello. Gracias, Mayan. Ahí nos está poniendo fracción 1 y 2, es decir, acercarte o comunicarte, asistir al domicilio de la víctima, la separación del domicilio, desde luego exigen una ratificación ante un juez de control, pero no tiene el alcance de una medida cautelar. Es solamente proteger de inmediato a esa víctima que ha acudido al Ministerio Público. Sé que hay digamos, hasta cierto punto, una molestia en operadores porque dicen, pues todo se le va a dar porque ya todo es perspectiva de género. Hay que también saber argumentar cuando no hay un caso de perspectiva de género, que es también lo que vamos a abordar en la clase del próximo domingo, que es, Enrique, recuérdanos la hora, por favor. Es de 8 de la noche a 10:30 de la noche, horario del centro de México.
De Aquí 8 a vamos a 10:30. estar de 8 a 10:30 y acompañándolos siempre muy honrada a ustedes para estar platicando y ir desmenuzando los elementos de la perspectiva de género con una presentación que desde luego les tengo ya muy avanzada y muy preparada para que nos acompañen, para que Muchas lo vayamos viendo. muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra pregunta? Y desde luego, perdón, compañero que nos hizo la pregunta, podemos no estar de acuerdo, ¿eh? Es lo maravilloso de la academia. Podemos comulgar y podemos disentir, pero a mí no me lo parece que no tengas oportunidad. ¿Cuándo la tengo? Cuando me citas a una audiencia de ratificación de medidas y puedo contradecir lo que el Ministerio Público otorgó. Y Así sobre es. todo, la valoración son cada 6 meses, ¿no? ¿Mm? Entonces, cada 3 meses, ¿no? 3 meses, perdón. Cada 3 meses No, es la valoración. No, la medida de protección sí se extiende, se emite por 60 días, ¿sí? Ajá. 60 días de Sí, acuerdo perdón. al Y Código así, Nacional. y así se van 60, 60, 60, y a veces es cuestión No que no es, estaba. no es el deber ser 60, 60, 60, yo lo interpreto en el sentido de que tendrás 60 días porque estás integrando una carpeta en cuyo caso vas a judicializar y estarás en condiciones de pedir una medida cautelar. Y sin embargo, en la preparación de esa audiencia de ratificación de medidas, puedes llevar tus propios datos de prueba para que sean tomados en cuenta y se ventilen ahí con el juez de control. ¿Mm? Por ejemplo, dicen, no, ¿sabes qué? No te le acerques a determinada distancia. Pero ¿qué crees? Viven en el mismo edificio y usan las mismas áreas comunes. Entonces, existen casos en donde las medidas de protección no pueden ser cumplidas. Entonces, ¿qué haces? Pues tomas las fotografías de las escaleras comunes, de que son vecinos del departamento, todo, y lo que a mí me ha tocado ver es, bueno, ok, para que no se encuentren, tú sal de 7 a 9 y tú de 9 a 11. Y el regreso también escalonado. Y cuando entres, entra grabando para que exista registro de que no te estás, de la hora en que estás entrando y saliendo de dicho edificio y que no te estás encontrando con la persona. Eso es lo que a mí me ha tocado ver, que también durante el transcurso de este curso es donde vamos a intercambiar ese tipo de experiencias. Nosotros como litigantes solicito como Ministerio Público y obviamente pues tenemos la visión del juzgador con la doctora Griselda Elizalde Castellanos. Tenemos dos preguntas más. Sí, Carmen, activa tu micrófono, por favor. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, pregunta para la magistrada Griselda. ¿Cuáles son las políticas públicas en nuestro país que se ha tomado para juzgar con perspectiva de género? Porque escuchamos mucho en las noticias, ¿no? Que dicen es que no se juzgó con perspectiva de género. Pues me parece que estamos en un terreno de lo académico, la clase de hoy. No soy quien para decir qué políticas públicas, porque de cierto es que yo no me dedico a la política, soy académica, ¿verdad? Y soy una juzgadora. En ese sentido, las políticas públicas pues le corresponden en la operatividad pues a los titulares de los poderes, desde luego. Sí, ciertamente las notas pues dan cuenta de que no se juzgó con perspectiva de género, pero si se puede abonar en la construcción de una política pública es la capacitación. Hay que estudiar, hay que hacer. No podemos pedir que alguien investigue o juzgue con perspectiva de género si no está altamente capacitado en torno a ello. Eso es por lo que sería mi aportación en ese sentido. Hablar de las políticas públicas pues, me parecería incluso hasta arriesgado yo dar una respuesta de algo que no está dentro de mi ámbito laboral, ¿verdad? O sea, el Poder Judicial, pues
se encarga del juzgamiento, más allá de una construcción, de una política pública, que va desde luego pues de las tareas que hacen, desde un poder legislativo que emite leyes, ¿sí? En protección a grupos vulnerables, a evitar discriminación y desventaja, desde un poder ejecutivo que opera con creación de dependencias que están atentas de las necesidades de estos grupos vulnerables y un poder judicial preparado para dar respuesta a los planteamientos que hagan los operadores en torno a ello. Así es, muy buena respuesta, Ujú. doctora Griselda. Nada más abonando que, bueno, pues todas las autoridades del país, conforme el artículo primero, párrafo tercero, pues están obligadas, constitucional, están obligadas pues a velar por los derechos humanos que ahí se contienen, ¿no? Ese artículo primero constitucional, párrafo tercero, no solamente atañe o constriñe a los órganos jurisdiccionales y a las fiscalías, es para todos. Entonces, esa es la principal política pública de que todos tienen que respetar derechos humanos. ¿En qué Ujú. sentido? Bueno, que pues, cuando tú vas a un museo o lo que sea, no puedes ser discriminado, ¿no? No te van a decir, no, pues sabes que aquí no entra tu género, ¿no? Por ejemplo. Claro. O cuestiones de ese tipo. O sea, es un buen punto de arranque para ese tipo de políticas públicas. Ahora también las políticas públicas también las ve la Fiscalía. Por ejemplo, en Ciudad de México se dictaminó a través de una política pública que hay alerta de género. Entonces, esa política pública impacta porque tienen que poner más cuidado las autoridades, en este caso los órganos investigadores, el Ministerio Público, para integrar las carpetas y que no se les escape nada. Esa es una aplicación a la política pública que nosotros vemos y que tenemos contacto. Eh, Liliana, Hola, buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, para mí todo esto es realmente nuevo porque estoy iniciando la carrera y bueno, a mí me causa duda porque, por ejemplo, la interpretación penal con perspectiva de género. Un ejemplo, ¿no? En el artículo 174 que dice que mediante publicaciones, discursos o cualquier otro medio haga apología a la violencia y el terrorismo. Por ejemplo, ¿cómo aquí podríamos interpretar este artículo con la perspectiva de género? O sea, es como que, como le comentaba, es nuevo para mí y no tengo ni idea cómo hacerlo. ¿El 174 de qué legislación, perdón? El Código Penal Federal. Ok, ok. Adelante. Pero la Ahorita, duda ahorita en dónde se centra, Liliana, perdón. En la interpretación, ¿cómo lo interpreto con perspectiva de género? Porque yo la puedo interpretar, digamos, normal, o sea, en común, pero ya con Ajá, la perspectiva de género para mí ahorita está siendo nuevo, por eso ajá. Ya. duda. No todos los artículos, Liliana, obligan al método o a la investigación o al juzgamiento de perspectiva de género. O sea, no es una regla general que tú digas, el terrorismo lo tengo que ver con perspectiva de género. Tienes que analizar cada caso en concreto, ¿sí? ¿Lo vuelves a enunciar, por favor? Dice, se impondrá de 3 a 10 años de prisión a quien mediante publicaciones, discursos o cualquier otro medio haga apología de la violencia y el terrorismo. Esto por ejemplo, una pancarta de un activista que eh, se piensa que está generando violencia ante autoridades, ¿no? Por el mensaje que tiene en la pancarta. Es un ejemplo. ¿Quién sería la víctima? Activista. La activista sería la víctima, Ajá, la que ¿sí? acusan de terrorismo y que está generando violencia hacia los servidores públicos. Tendríamos que ver los contextos y eso es lo que vamos a hablar en la clase que viene el domingo, ¿sí? Porque Ok. cada caso, o sea, no pudiéramos tener así como una regla general que tú digas, todos estos artículos tienen que ver con la perspectiva de género. Así, no hay más. Incluso hay casos que, como lo explicaba hace ratito, no opera una perspectiva de género, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay una situación de desventaja, porque no hay una situación de poder, porque no hay un contexto de violencia. Y es de lo que vamos a hablar en el próximo domingo. No necesariamente, compañera, el hecho de ir
estudiando una a una las figuras delictivas, es que vamos de la mano con la perspectiva de género, ¿sí? Habrá casos, por ejemplo, feminicidio, ¿sí? La razón de género, hay violencia familiar, ¿sí? Ahí vamos empezando a verlo. Pero mejor te invito a que te unas a la clase el próximo domingo y lo vamos a ir analizando paso a pasito. No sé si con eso al menos un poco haya disipado tu duda. Sí, gracias, bastante. Ok, gracias. Por ahí levantó la manita la doctora María Rodríguez. Uruguay. No sé si quiera. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Le hablo desde Hola, Uruguay. Encantada, hola. doctora. Bueno, siempre la estoy escuchando porque la verdad que es un placer, digo, sus conocimientos y la manera de transmitirlos. Le comento Ujú. lo que nos está pasando en Uruguay. En Uruguay, un hombre mata a una mujer y siempre es femicidio. Siempre juzgado con política de género. Sabe que no podemos a veces sacar de ese entorno, o sea, por un lado, obviamente que estoy totalmente de acuerdo, pero me encantó lo que usted dijo, o sea, no todos los casos lo son. Sin embargo, en Uruguay nos está pasando eso, o sea, fallece una mujer en manos de un hombre, Al a menos veces que no tiene absolutamente, a veces no tienen ni vínculo. Ujú. O sea, salvo que fuera un accidente, por ejemplo, no, en el caso de un accidente de tránsito, no, pero en cualquier otra circunstancia, o sea, está muy arraigado ya la Sí, política claro. de género, que a veces me parece que está hasta por demás, a ver, no sé si logro entender, hacerme entender, o sea, como que no dan lugar a los abogados que traten de probar de que era una relación comercial que tenían y le quedó debiendo y por eso la mató. Me parece espantoso, obviamente, digo, pero siempre en base, bueno, a la política de género y a tratar de que siempre entre en todos los casos en el femicidio, porque Uruguay creo que es el único país que le dice femicidio y no No, y feminicidio. es correcto, ¿eh? Es correcto también. Sí, sí, Esa pero era mi duda, digo, pero eh, ustedes van a explicar en su fíjese momento. que, por ejemplo, hay una reflexión importante que siempre nos dicen, en México el número de mujeres privadas de su vida es muy inferior frente a los hombres que se privan de la vida en nuestro país. Pero la gran diferencia es que en este país te matan por tu condición de ser mujer nada más, frente a las causas que originan la muerte de una persona del sexo masculino, no es por su condición de ser hombre. Porque mire que hemos estado en varias mesas de debates y te dicen, ¿por qué feminicidio? Entonces también pongan, perdónenme la expresión, homicidio. No, es muy distinto el escenario, ¿sí? A un varón, a un hombre, puede morir en un enfrentamiento, en una pelea, ¿sí? Pero una mujer la van a matar por su condición nada más de ser mujer. Y eso es con lo que, pues, digamos, se lucha y que ha costado por mucho tiempo. Hasta hace poco, que tantos años habrá, que alguien sugirió que se eliminara la figura del feminicidio, que mejor se pusiera como una calificativa en el homicidio. Que era demasiado complicado acreditar el feminicidio. No, no es complicado. Solamente que hay que integrar desde una óptica distinta. ¿Sí? Nada ¿Sabe? más es eso. Uruguay optó por la segunda opción, por esa que usted está diciendo, es un agravante. Un agravante, ya. Es Pues un ahí agravante ponlo, ¿no? especial. Sí, sí, Ya, es un agravante muy especial, o sea, es sí. muy Era mujer y especialmente por tanto es agravado. una calificativa. Exacto. Sí. Pues únase con nosotros el próximo domingo, por favor. Denos el voto de confianza para estar ahora estudiando. Y sin más, pues ya les dimos un breve adelanto de lo que podremos estar el próximo domingo. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. No sé si ya podamos despedir. Gracias a quienes nos siguen. Nos están viendo muy poquito el día de hoy. Dianita Garza, un saludo que nos está siguiendo. Y a las 8 personas que tenemos en vivo, también les envío un cordial saludo. Gracias, Enrique. Gracias, Solecito. No, Muy al buenas contrario. noches. Muchísimas Somos gracias. 27, 28, doctora. Somos 28 en Mándame. el Zoom.
Somos 28 personas. Ay, pues yo veo 9. Estoy viendo acá en ¿No? en el celular. Pero bueno, Sí, a las 28 personas que hoy se unieron, muchísimas gracias. Los veo el próximo domingo. así Ay, es. ¿estoy el De 8 22, el 29 y el 6? No, no, su participación, señoría, es el 22, Solecito y yo el 29 y el 6. Ok, gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos Gracias. vemos Muchas el domingo. gracias. Gracias. Bye. Gracias, nos vemos el domingo. Gracias, magistrada. Bye.